Vamos a hacer unos proyectos de Navidad súper bonitos, principalmente utilizando goma eva, aunque también añadiremos algunos elementos más. Para comenzar voy a hacer una cara súper graciosa que va a ser parte de la decoración de una preciosa corona. No tengo ninguna medida especial, lo voy haciendo sobre la marcha. He cortado una circunferencia no perfecta en esta goma eva de color crema clarito y voy a hacer la cara de un osito súper divertido. Una vez he cortado la circunferencia, a partir de esa medida voy haciendo el resto de las piezas. Primero he hecho con un trozo blanco lo que es el morrito y ahora con este trozo voy a hacer la parte inferior de un gorrito de Navidad. Una vez tengo estas medidas hechas, lo siguiente es súper sencillo. Lo voy cortando todo a ojo, sin patrón y sin medida. Esto que parece una nube es la borla del gorrito. Corto la parte superior del gorrito en goma eva de color rojo y le falta un pequeño detalle importante, que es la punta de la nariz, que también va a ir en color rojo y también lo hago a ojo. Me ha quedado hasta en verso. Una vez lo tengo todo cortado, lo voy a pegar. Lo podemos pegar con silicona caliente o silicona fría o también con cola block, que es acetato de vinilo. Yo prefiero utilizar en este caso acetato de vinilo o silicona fría porque la silicona caliente pues es más engorrosa y bueno, es más cómodo trabajar con otro tipo de pegamento. La parte blanca del gorrito la he punteado para darle un poco de textura y también le he cortado unas pequeñas orejas que van justo detrás de la cara. Con un rotulador negro de pintura acrílica hago los ojos. Muy sencillos. Una vez los tengo hechos, marco las cejas y le voy a hacer una expresión como muy dulce. Con un poquito de pastel seco o tizas secas, un pincel limpio y seco, le doy volumen a toda la cara, utilizando principalmente naranjas y rosas. También lo hago en el gorro y en la parte más roja utilizo un negro para darle un poquito de profundidad. Un truco para que la mirada nos quede más profunda, más intensa y mucho más bonita es alrededor de los ojos darle un poquito con una tiza marrón oscuro o con un negro, con un pincel para que tenga esa profundidad. Le he puesto un poquito de pintura azul en la parte inferior de los ojos y con un lápiz que realmente es de plástico le doy esos puntos blancos de brillo que siempre hacen que la mirada quede muchísimo más dulce. En la nariz también le hago un toquecito en blanco que lo podemos hacer con el lápiz de plástico o con un pincel. Esto es un rotulador o marcador en dorado, no es que quede súper extra dorado, pero suficiente para que quede bonito. Hago unos dibujos muy sencillos en el gorro y he pensado que a este muñequito le falta algo, le falta un par de detalles. Lo primero que he hecho es cortar un corazón en goma eva en color verde con un pincel de estarcir. Primero doy unos golpes para hacer pequeños como montoncitos de nieve y cuando el pincel ya tiene mucha menos cantidad de pintura marco todo en general. Si por lo que sea el corte del contorno no nos queda perfecto, no pasa nada, podemos utilizar un mechero de forma rápida pasándolo por el contorno con cuidado porque si no lo hacemos rápido la goma eva arde. Y vuelvo a utilizar un poco de negro para darle profundidad al corazón. Pego el oso al corazón y creo que a este oso le falta un detalle en el cuello, así que voy a hacer un lazo de una forma muy sencilla. Lo marco con negro para que lo veáis qué fácil es. Hacemos este dibujo, en los dos laterales hacemos dos pestañas. Una vez lo tenemos así, lo recortamos. Cuando está recortado he decidido decorarlo igual que el gorrito, volviendo a utilizar el rotulador en dorado. Y una vez lo tengo decorado, montar el lazo es súper fácil. Solamente tenemos que poner un poquito de pegamento en las pestañas laterales, pegar primero una en la parte central, después pegamos la otra sobre la primera y ya tenemos el lazo montado. En la parte central del lazo he cortado una tira para acabar de decorarlo, que la pego por la parte de atrás
y solo me queda ponerlo en el cuello del osito. El oro y el brillo son casi imprescindibles en Navidad, así que le pongo una estrella dorada y ahora voy a hacer lo que es la corona. Como no tenía un cartón bastante grande, lo que he hecho es cortar 2 trozos. He cortado el aro, pero en 2 trozos de cartón, porque no tenía un cartón suficientemente largo. Pero podéis hacer esto sin ningún problema. Lo único que os recomiendo es que el cartón sea muy rígido para que aguante todo el peso que le vamos a poner. Lo pego con unas cintas y ahora voy a utilizar un trozo de tela para forrar el cartón. Utilizo pegamento y sencillamente vamos a ir rodeando el cartón. No hace falta que nos quede perfecto, ni mucho menos, porque luego la decoración va a tapar todos los posibles defectos que tenga esto. Una vez tengo forrada toda la corona, pego el osito a la corona. He decidido decorar un poco de goma eva para que no sea tan sosa, sobre todo por eso, haciendo los mismos dibujos que he hecho en el sombrero. Y una vez tengo los dibujos hechos, vamos a utilizar algo, lo que sea que tengamos a mano. Yo, por ejemplo, voy a utilizar un cortador de galletas para marcar, presionando fuerte sobre la goma eva y dejar una circunferencia marcada sin necesidad de marcar con un lápiz o con un bolígrafo o con un rotulador la goma eva y nos quede manchada. He cortado unas cuantas circunferencias y las voy a pegar en todo el contorno. Pensar que esto solamente es el fondo, esto casi ni se va a ver, pero necesitamos ir haciendo relleno para que la corona quede bien elegante y bien bonita. Una vez he pegado las circunferencias, voy a utilizar estas flores artificiales que he encontrado en un bazar chino y me han gustado porque tienen la punta como con bolitas blancas que recuerdan a la nieve. Las vamos a pegar. Yo lo que hago es desmontarlo completamente el ramo y utilizarlo por separado, y lo vamos a pegar intentando que quede todo más o menos de forma equilibrada. Con goma eva dorada con purpurina, que sea bien brillante, y de nuevo un cortador de galletas que podéis encontrar sin ningún problema en los bazares chinos. Lo que hago es marcar la goma eva por la parte de atrás y cuando queda la forma marcada con las tijeras lo recorto. He cortado bastantes estrellas y las voy a colocar también de forma equilibrada en todo el contorno de la corona. Y vamos a utilizar, para ir más rápido, silicona caliente. Esta tira de tela es como una gasa que tiene purpurina rojiza y que es súper brillante y súper bonita. Voy a cortar trozos no muy grandes y rectangulares. Cuando tengo los trozos cortados, vamos a hacer unos lazos que son súper extra fáciles. Fijaros, un trozo de hilo normal y corriente, damos la forma del lazo. Dejamos un trocito de cabo por la parte de abajo y sujetamos con nuestra mano izquierda. Y con la derecha damos exactamente 20 vueltas, apretando mucho. Cuando hemos llegado a las 20 vueltas, tiramos y el hilo se aguanta solo. No hace falta ni siquiera hacer un nudo. Y estos lazos los vamos a poner en todo el contorno y de estos lazos vamos a abusar. Vamos a poner muchos. Primero los vamos repartiendo, luego miramos un poquito la corona desde lejos y vamos rellenando todos los huecos. Tiene que haber muchos porque esto es lo que le va a dar ese aspecto súper elegante, súper navideño, y como tiene ese brillo tan espectacular, queda preciosa. En la parte de atrás vamos a buscar el centro, le pongo una cuerdecita, en este caso es cola de ratón en color rojo, y para que se sujete bien un trocito de goma eva. Y está acabada la corona, súper bonita y súper divertida. Segundo trabajo. En un trozo de goma eva verde he cortado la forma de una casita y la pego sobre una base del mismo tamaño en un cartón también bastante rígido. Con el mismo pincel de estarcir que he utilizado antes y pintura blanca voy a ir dando golpecitos para simular que la casa está nevada. Por la parte del tejado, por la parte de abajo pongo más cantidad y cuando el pincel tiene menos cantidad de pintura también mancho el resto de la casa. Goma eva en color blanco. Con esto voy a hacer las ventanas y la puerta.
Con un buril o una herramienta que tenga punta pero que no perfore la goma eva, le hago unas cuantas marcas a las piezas blancas y utilizo de nuevo la tiza o pastel seco y con el dedo lo paso por encima. Donde he hecho las marcas va a quedar blanco y va a quedar marcado y el resto se va a colorear. Voy a utilizar color naranja y también un tono un poco marrón. Cuando la nieve cae sobre la puerta, cae sobre las ventanas, así que vuelvo a utilizar de nuevo un poquito de pintura acrílica, aunque después esto va a tener muchísima más nieve, ya lo veréis. Con un trozo de aluminio y algo redondito hago una circunferencia. Un poquito de paja seca la utilizo para rodear el aluminio. Voy a hacer una corona navideña que está decorando la puerta de la casa. Con un perforador hago bolitas en la goma eva dorada y en la roja, que van a imitar como si fueran bolitas de Navidad, y las utilizo para decorar. La corona que he puesto en la puerta y en las ventanas también le pego un poquito de paja seca, le doy con pintura blanca para que se vea como nevado y lo decoro con lacitos y también con las bolitas que he hecho con el perforador. Todo el contorno de la casa, para que no se vea que es cartón, le he puesto también un poquito de paja seca. He visto que las ventanas quedan como demasiado sutiles, así que utilizo un rotulador para marcar las marcas que he hecho antes con el buril, tanto en las ventanas como en la puerta. Y por supuesto, en la puerta no nos puede faltar un pomo para poder abrirla, así que le hago una marca ahí a la derecha. Una vez lo tengo ya pintado, voy a hacer una base donde pegar esta casa. Forro un trozo de madera con goma eva blanca utilizando silicona caliente, y estos contornos, para que se vea bien acabado, lo que vamos a hacer es ponerle silicona y hacemos este movimiento sobre la mesa para que el contorno quede forrado con la goma eva. Luego solamente hay que recortar el exceso y ya está, queda perfecto. Cortamos las esquinas que nos sobran y sobre esta base pego la casa poniendo bastante cantidad de silicona caliente. Ahora voy a decorar la parte delantera de la casa utilizando las mismas plantas que utilicé antes para la corona, porque es lo que os digo, que me parecen como muy navideñas, con esas puntitas blancas que recuerdan pues como que ha nevado, pero a esto le falta todavía bastante cantidad de nieve, así que voy a utilizar cola blanca de forma muy generosa. En los bazares chinos vais a encontrar nieve artificial que se utiliza para decorar pues los belenes y las decoraciones navideñas. Con mucha cantidad de cola blanca, hay que ser muy generoso. Vamos a ir poniendo esta nieve sobre la cola y vamos a ir presionando para que quede bien adherida. La pongo en la base delantera de la casa, sobre el tejado, en la parte superior de las ventanas de la puerta y también sobre las plantas, porque ha caído una buena nevada y se tiene que notar. Una cosa preciosa en Navidad y muy navideña es una vela, así que he decidido reciclar un frasco de cristal y utilizar las mismas plantas que he utilizado en los otros dos trabajos. Las pego con silicona sobre el cristal, pongo mucha cola blanca en la parte de abajo y le añado nieve artificial. En la parte superior le pongo un poquito de goma eva por fuera y por dentro. Las uno poniendo silicona caliente y luego un montón de cola y de nuevo la nieve para que en la parte de arriba pues haya nieve y haga conjunto con las otras dos piezas. En este frasco de cristal quiero poner una vela que sea alta. Para que se sujete, lo que hago es poner un montón de sal dentro del envase y así la vela se aguanta de pie y la llama sale por arriba, aunque podemos también poner una vela pequeña, a gusto del consumidor. También he puesto esa preciosa muñeca que los que me seguís ya la habéis visto, y fijaros qué bonita que queda la decoración con la corona, la casita, el frasco de cristal, unas cuantas velas y lo que nosotros queramos, lo que nos apetezca para hacer nuestra decoración de Navidad. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa: un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.